no es pleito personal, es solo para abrir controversia, pero volvemos a lo mismo, es que partimos de los elementos que conocemos. El día que alguien te demuestre que no vive ni con oxígeno ni con agua y que se puede transportar de una dimensión a otra, ya hablaremos de otro tema. Pero entonces, por ejemplo, Max, y te preguntaré también si tú crees o no en vida extraterrestre, porque cuando yo digo que el hombre inventa el tiempo, es decir, sí, exactamente lo mide, pero para medirse a sí mismo. Yo estimaría que nuestro concepto de tiempo variaría en mucho cuando viajemos a la velocidad de la luz. Cuando el hombre pueda transportarse a 300,000 kilómetros sobre segundo, estaremos hablando de otro asunto. El hombre lo máximo que se ha podido transportar es 40,000 kilómetros por hora, que es la velocidad que debe de alcanzar un proyectil para sacar al ser humano, vencer la resistencia a la gravedad y sacarlo al espacio. Con lo que me ha dicho Antígona, pues vienen más preguntas, repito, no es filosofía, tiene que ver con el asunto serio de los extraterrestres, pero preguntaría entonces, si conocemos muy bien el carbono, como no es un elemento muy manuable, como lo dijo Antígona, pues preguntaría qué es el todo y qué es la nada, para empezar a entendernos, o qué es el Big Bang, o como alguna vez el científico propuesto a premio Nobel de Física mexicano Pedro Lamotte, en esta misma mesa, en este mismo estudio, nos explicó matemáticamente la existencia de Dios. Entonces te pregunto, Max, ¿crees en extraterrestres? Claro, o sea, mira, todo es una cuestión de probabilidades. O sea, hay cuanta cantidad de estrellas en nuestra galaxia, cuanta cantidad de posibles planetas que alberguen vida, como la nuestra. Y como tú hace rato acabas de decir, a lo mejor es vida como nosotros no la conocemos, o como nosotros no tenemos ese planteamiento cuadrado de lo que es vida. Ok, vamos a buscar lo que es parecido a nosotros. Eso está muy bien. Y eso está muy padre. ¿Por qué? Porque es el marco de referencia que nosotros tenemos. O sea, no podemos partir de algo porque llegaríamos a cosas utópicas, ¿no? A fantasías. A fantasías, a universos paralelos, qué sé yo. O sea, la gama de cosas serían infinitas y no podrías tener un objetivo de búsqueda. Ok, tenemos un objetivo de búsqueda. Ok, lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que es como nosotros lo sabemos, con nuestra química orgánica que nosotros conocemos. Entonces, a través de eso, ok, vamos a buscarle la vida, ¿no? Es muy posible que exista vida en otros planetas, en nuestra galaxia, fuera de nuestra galaxia, que hayan avanzado posiblemente más que nosotros. O sea, hace rato estaba diciendo Antígona, y algo muy, muy padre, o sea, ahorita no podemos nosotros ir a Europa porque no tenemos la tecnología para poderlo hacer. Al satélite. Al satélite. Ajá, sí, perdón. Porque ahorita, en este momento, no la tenemos, la tecnología como tal. Pero igual en 10 años la tenemos. O sea, si tú pones a una persona de 3 generaciones atrás, o sea, a nuestros abuelos, los sitúas ahorita en este momento, en este punto, y le hablas del internet, del celular, te va a decir que eso es una brujería, que eso es fantasía, que es, o sea, por favor, eso es un ensueño, ¿no? Bueno, el ser humano, Max, consideraba que al cambio de siglo, en el 2000, ya habría carros voladores y las computadoras serían obsoletas, y vimos que no es cierto. Pero, a ver, esto que hace referencia, todavía quienes pudimos ver en el 69 la llegada de Armstrong a la Luna, todavía vemos la existencia de escépticos que te dicen que no es cierto. Hay una película que se llama Capricornio 3. Es muy interesante la película porque grabaron en el desierto a cámara lenta la llegada del hombre a la Luna. Sí, que grabaron en un set, que porque no era posible, por ejemplo, la ondea de la bandera, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas que es muy clásica? No hay viento, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica, no? La huella de Armstrong, ¿no? O sea, a la hora de pisar y de saltar el polvo y todo eso y demás, ¿no? O sea, hay ciertos elementos, de repente alguien habla, ¿no? Que se cayó una lámpara dentro del set, ¿no? Y que se ve que es una toma como que no es sacada y demás. O sea, son elementos que ya también la fantasía los lleva a extremos y elementos que dices, híjole, te ponen a pensar sobre todo eso y a crear una duda, ¿no? Pero ya cuando encuentras que tienes material lunar, que puedes analizar, que no hubo manera de que ese material se diera aquí en la Tierra, entonces ahí es cuando dices, no, pues sí fuimos a la Luna, ¿no? Ok, que hay muchas dudas al respecto, que a lo mejor
se abren muchas interrogativas, ¿no? Que a lo mejor no llegamos en ese punto, o en ese momento, o en el momento de la filmación, que a lo mejor llegamos un año después o 2 años después. No sé, o sea, las preguntas son muchas. ¿Por qué? Porque tenemos esas dudas, ¿no? O sea, ¿cómo ondeaba la bandera? Que alguien nos explique. Bueno, ¿no? una O sea... respuesta que yo escuché por ahí es porque hay viento cósmico. Ajá. Tómalo como quieras. Ok. Antígona, a ver, en este accidente multimensionado público de Roswell, en los Estados Unidos, cuando se estrella un aparato extraterrestre, le hacen autopsia a 2 alienígenas y sobrevive uno. Dice una historia, cuenta una historia, que de ahí vino precisamente la relación carnal del alienígena con seres humanos, y que hay un experimento en los Estados Unidos de que a los puros, a los auténticos seres humanos se les coloca al nacer un chip para saber de qué se trata o no se trata. ¿Es ciencia ficción? Nos están criticando a los científicos porque estamos buscando cosas similares a la Tierra. Muy bien. El ADN, el material genético por el cual nos podemos reproducir, es una molécula muy compleja. Y hay una razón por la cual no nacen niños perro o no nacen flores vacas, ¿no? Porque el ADN de una flor, que es el material genético que dice cómo es una flor, pues no se puede combinar con una vaca. Así como el ADN mío no se puede combinar con el de cualquier otro animal o una bacteria, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aun cuando es la misma molécula en principio, esta molécula tiene diferentes variantes que se expresan de manera distinta en cada especie. Y eso nos hace diferentes a un mono de una persona. Es más, de hecho, los monos y las personas, a pesar de que tenemos el 99% de nuestros genes similares, no nos podemos reproducir entre nosotros. Entonces, ahora que me digan que viene un extraterrestre de no sé dónde, donde definitivamente las cosas pues, debieron haber sido diferentes, como nos dice la biología, la forma en que evolucionan las especies es totalmente accidental, entonces viene y entonces sí se puede reproducir con los seres humanos. Eso está muy padre para las películas, porque pues, el sexo funciona, pero de ahí a que de veras vayamos a creer que un ser que se surgió en quién sabe dónde, bajo quién sabe qué condiciones, va a tener un ADN que pueda combinarse con el nuestro, cuando ni siquiera las especies que viven en nuestro planeta se pueden reproducir con los seres humanos. Entonces, por favor, es totalmente absurdo. Ahora, eso de que la vida puede surgir en cualquier lado, eso no es cierto, ¿sí? La vida requiere un mecanismo complejo. Entonces, para que sea complejo, requiere ciertas condiciones físicas y químicas. Tal vez no sepamos definiciones de vida, pero sí sabemos física y sí sabemos química. Y sabemos que no hay más elementos que los que hay en la tabla periódica. Y sabemos cuáles son las propiedades de todos esos elementos. Y más aún, sabemos que para que se formen estructuras complejas, se requieren ciertos rangos de temperatura y presión que no se van a dar en la superficie del Sol, que no se van a dar en la superficie de un meteorito, ¿sí? Entonces, la vida tampoco así como que puede surgir en cualquier lado. No, eso es una cuestión que nos han, digamos, que la abundancia de la vida en la Tierra nos dice como que, bueno, si hay bichos que viven en el fondo del mar y hay otros que viven, pues hay cosas que pueden volar. Entonces, a lo mejor la vida puede surgir en cualquier lado. No puede surgir en cualquier lado. A ver, vamos a hacer una pausa. Veo como que muy escéptico a Max Escafí, ¿no? Como que no le cree. Yo no es que le crea o no le crea, yo pregunto. Mi trabajo es preguntar y de ella, como lo estamos viendo, defenderse. Y que bueno, lo que me está dando, entre otras cosas, es la defensa de la teoría de Darwin, que es mal interpretada por la mayoría, bien interpretada por ella. Nosotros no evolucionamos del chango por la cuestión del ADN, o sea, del primate no nos convertimos nada más porque nos levantamos en seres humanos. Hasta donde entiendo, la evolución de las especies de Darwin es que cada especie evoluciona al medio ambiente que le rodea. Y la prueba está en las tortugas de las Galápagos. La misma especie en una isla donde hay plantas en el suelo rocoso, en la lava, se agacha para comer. En la otra isla donde no hay pasto, solamente árboles, tiene una erosión en la concha porque tiene que subir el cuello para comer. Esa es una evolución de especie, no que la tortuga se vaya a convertir en pescado o el aves en tiburón. Eso de que, como dice, y lo dejo así porque vamos a pausa, esto que dice Antígona de que la vida no surgió así en cualquier lado, pues surgimos nosotros de cualquier lado.
tuvimos que nacer y venir de cualquier lado, o sea, el espacio, el universo. Yo vi una historia hace muchos años que ilustra dudas, como dice Max,